Se acabó el periodo extraordinario. Aquí les diremos cuál fue el resultado de este. Presentó el PAN su iniciativa de reforma energética. En el estudio, el diputado asambleísta del PRD, Antonio Padierna, con el interesante tema de los juicios orales. Muy buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa que da toda la información del Congreso. ¿Cómo ven? ¿Cómo estás, Néstor? Buenas noches, Víctor, buenas noches. Muy bien, ¿cómo estás, Adriana, Néstor? Me da mucho ¿Seguimos gusto verte. siendo el único programa o ya hay por ahí invitaciones? Ya sabes que hay piratas, ¿no? De la televisión privada somos el único. O sea, está el canal del Congreso, que es un canal especializado, pero no lo hacen como nosotros. No, malito, porque ahí sí... Y bueno, quiero quitarse el mandarle sombrero. saludos a las personas que nos ven en Cuernavaca, Morelos, a través de su canal digital 13.2. Recuerden saludos. que somos Red Nacional, somos una red nacional digital aquí en Proyecto 40. Sí, qué bueno. Y bueno, además, pues, ¿sabes qué? Ya tenemos hoy muchos temas. Está divertido el Congreso, como pocas veces. divertido. Ya. Un periodo extraordinario de sesiones en donde nada más van los diputados, hacen su show y se van a dormir. Efímero y Sí. costoso. ¿Cuánto habrá costado traer a los diputados en estos tiempos extraordinarios? Pero eso no los importa, boletos? ¿no crees? Claro que sí importa. ¿Cuánto crees Yo creo que que ha sí sido? importa. ¿Pero qué hubo? O sea, ¿qué hubo? Nada, ¿De qué o sea, sirvió? tiramos el Nada. dinero a la basura. No, pero a ver, ¿de qué sirvió? ¿Qué discutieron en el periodo extraordinario? Yo, Discutir, nada. su primera sesión fue de 26 minutos. 26 minutos. ¿Por qué? Pues porque no hay acuerdos políticos, porque no hay la posibilidad ahora de que se concreten los planteamientos que se hicieron de reformas. ¿Por qué? Pues porque resulta que están cruzadas las elecciones una vez más, impidiendo que se logren las reformas estructurales que requiere este país. Pero mira, ¿sabes algo? El asunto de las reformas estructurales, yo también estoy de acuerdo, nos las han vendido muy caras, se necesitan reformas, pero reformas que nos beneficien. Ya hemos visto que una reforma financiera, pues no nos va a beneficiar realmente nuestros bolsillos. ¿Quién sabe si a la bolsa de valores, pero a la bolsa de mandado, no? Otro de los aspectos que pienso que es importante ver y definir en ese sentido es la reforma política. La reforma política como que es el primer asunto en la agenda de los partidos políticos. Bueno, lo único que yo quisiera es que ya se pongan de acuerdo, porque parecen como los que están en la mesa de póker poniendo sus reglas para ver quién no hace trampa, y todos hacen trampa, pero lo único que yo quisiera es mejor que me dijeran, sabes, aquí tenemos un ombudsman del elector, y ese hombre es el que va a estar checando a cada uno de los políticos que nos hacen promesas de campaña para que las cumplan, porque al final de cuentas nos prometen amor y después nos dejan olvidados. No, pero bueno, esa parte de fiscalización social Víctor, la hacemos los medios de información. Por fortuna creo que cumplimos más Sí, o pero menos ¿sabes bien qué? ¿Y la sanción esa que parte. tienen ellos, los políticos, cuál es? Bueno, pero Nada la más el escarnio. No, pero la sanción Se tiene que ríen de ser nosotros, política, o sea, la sanción tiene que ser política. ¿Y cuál es No, la tiene sanción que ser penal incluso en política algunos que casos tiene porque que estás hacer el sancionando? ciudadano? Pues Estás- no votar por ellos. Ya lo quieres Cancelas la meter. oportunidad de muchos de los mexicanos, imagínate, con esas promesas, cancelas la oportunidad de muchos mexicanos para poder vivir mejor. Eso es lo más importante. Sí. Todo lo demás me tiene sin cuidado. Mira, muchas veces hasta que los políticos se vayan de viaje y regresen y que hagan periodos extraordinarios de sesiones y no sirva para nada, fíjate que me tiene sin cuidado cuando yo veo que los resultados generales de este país seguimos estando Víctor, por en la primera tabla vez mediocre. por primera vez tiene razón, Víctor. Por un primera consejero vez. del IFE, bueno, puede esperar, no hay acuerdos, pero el hambre, la falta de oportunidades, Fundamental. la falta de educación en este país no pueden esperar. Ahora, aquí hay un tema precisamente que es muy importante. ¿Todo eso con qué se hace? Se hace con dinero. Y por eso estamos mencionamos la relevancia que tiene la reforma o iniciativa de reforma que está presentando el PAN, o que hace pública hoy el PAN en materia energética, que hasta el 31 de este mes va a presentar formalmente ante el Congreso. ¿Por qué? Porque se hace necesario, pero muy, muy necesario, que haya dinero. ¿Dinero para qué? Perdón, un cálculo somero de la cruzada contra el hambre, el darle de comer a 1.700.000 mexicanos que están sin la posibilidad de comer bien, de alimentarse bien, pues cuesta como 18.000 millones de pesos al año. La reforma educativa, la parte de hacer obligatoria la reforma educativa hasta el nivel superior, cuesta como 70.000 millones de pesos. El asunto es que tiene que haber dinero para eso. ¿Y para qué es la reforma energética? Pues para que haya dinero. Mire, Mire, ¿por qué tenemos que ir a la reforma energética, al petróleo, y una vez más seguir dependiendo del petróleo? Este país no puede depender. Hay tres caminos para tener dinero.
Uno, es por la vía fiscal, aumentando impuestos. Dos, es chupando el petróleo a Pemex. Palomita, ¿Sí? palomita. Y tercera, ¿sabes cuál es lo peor de todo? Es que tenemos lo peor de todo porque el sector productivo necesita estímulos fiscales, estímulos donde se sacrifica el gobierno para que los empresarios creen empleos y creen producción y un mercado interno que está totalmente deteriorado. Yo pienso que el asunto de la reforma energética es una vez más a ver cómo se reparten el botín de Pemex. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno, y no me está hablando del gobierno federal, está hablando de los gobiernos estatales, municipales y federal, despilfarrador. ¿Por qué? Despilfarran los recursos que vienen del gobierno, citando casos. Víctor, 400,000 millones de dólares que en 3 años logró por excedentes petroleros la administración de Vicente Fox, las administraciones de Fox y de Felipe Calderón. Nadie supo, nadie sabe. 400,000 millones de dólares es un mundo de dinero. Por eso hace falta la reforma energética. Pemex tiene un costo fiscal de 78%. De cada peso que genera Pemex, 78 centavos se van al fisco. Esa es una. Pero además, aquí son interesantes los datos que dan los panistas en la parte de lo que sería el resultado de la reforma energética. El PAN está planteando reformas constitucionales a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. ¿Y cuál es el objetivo? Miren, lo que dice el PAN, vamos a ver, hay que hacer los números, hay que echarle ojo, pero dice, mire, resulta que se lograría una inversión de capital de entre 20 y 30 mil millones de dólares. O sea, dinero que entraría a generar energía. Crecimiento del PIB del 1 al 2%, que no es cualquier cosa. Y se podrían crear al menos 100,000 empleos anuales y reducirse el costo de la energía eléctrica hasta un 40%. ¿De qué se trata? Resulta que si tenemos energía barata, las empresas pueden producir más baratos, pueden tener y generar empleos, pueden hacer más bienes y pueden ir creciendo y desarrollando la economía. Néstor. Energía barata da transportes baratos, da mejores empleos, mejor pagados, reducción de muchos costos que permiten que los mexicanos podamos tener un nivel de vida más alto. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Virtuoso. Yo creo, Víctor, virtuoso, que este país sí necesita esta reforma energética. Espero que no nos esté escuchando, que no esté viendo este programa López Obrador, porque ya se va a estar preparando para lo que viene, y es inmovilizar la libertad de tránsito de los mexicanos. Ahora, hay que pensar precisamente esto, o sea, la reforma energética es urgente y de repente resulta que Pemex parece ser que es como, como la virginidad de María, o sea, resulta que es ya un asunto de fe, es un asunto que no se puede tocar, lo único que están planteándose en la reforma energética es que se permita que haya inversión privada, que se combinen los capitales del gobierno y los capitales privados para que se pueda generar mayor tecnología, más energía, energía más barata, energía más limpia. Oye, pero mira, lo único que yo he estado viendo, la CFE, por ejemplo, no da energía barata. Y sigue aumentando su precio. Hoy las gasolinas nos echan en cara. ¿Saben qué, mexicanos? Les estamos dando subsidiada la gasolina cuando no nos están dando nada subsidiado. Cuando estamos hablando de que ellos precisamente le sacan tanto dinero a la gasolina como el 78% de lo que realmente vale. Por eso es la reforma energética. Pero ¿sabes algo? No solamente es inversión, también es cambiar el régimen fiscal de Pemex. O sea, ¿para qué? Para que empiece a ser una empresa mucho más eficiente y, bueno, todo ese dinero que le quitan a Pemex vía impuestos, pues también entre al ciclo económico a partir de inversión. O sea, de eso se trata. Ahora, como dice Adrianita, va a haber quienes van a ocupar el tema de la reforma energética para hacer campaña política. Y ese sin duda es Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Pues porque lo que quieren es ganar la calle y armar verdaderamente el show. Ya están ahí Marcelo Ebrard, Alejandro Encinas, que pues es la gente de López Obrador, Bejarano, que es la gente de López Obrador, y están diciendo que no al pacto por México. ¿Por qué? Porque no conviene, es que es la lógica de todos los partidos. Quieren seguir saqueando ellos como gobierno, si llegan alguna vez al gobierno, que yo lo dudo muchísimo, quieren seguir saqueando Pemex. Y ese es el problema que existe en este país. Llegaron. Y bueno, todos estamos conscientes que el petróleo es de los mexicanos, solo que ese petróleo necesita sacarse. Está en el subsuelo, necesita ser comercializado, necesita que procesado, refinado, que es los beneficios que trae una nación petrolera como es México, se puedan ver depositados en los mexicanos. Pero quiero aclarar una cosa, la apuesta contra la reforma energética es la apuesta que fracase este gobierno. Podría ser del PAN, puede ser un gobierno del PRI, puede ser un gobierno del PRI, puede ser un gobierno del PRD, pero la apuesta que tienen los partidos políticos es verdaderamente de locura, es apostarle a que no funcione el gobierno. Pero bueno, Néstor, ya nos dejaste aquí muy intranquilos. Vamos a ver qué nos dice nuestra experta en temas financieros, Alicia Salgado, del otro lado del estudio.
Gracias, muchachos. Vamos a platicar del periodo extraordinario de sesiones. Interesante que, al menos en la Cámara de Diputados, los acuerdos alcanzados han salido todos. Les conté que la semana pasada se aprobó, que se había mencionado que iba a pasar la iniciativa que le permitirá al Congreso de la Unión legislar en materia de registros públicos de la propiedad en todo el país y también del Sistema Nacional de Catastro. Hoy sí vamos a tener un Sistema Nacional de Catastro que va a fijar lineamientos generales. También se aprobó la ley relacionada con la disciplina financiera para estados y municipios. Hay cosas ahí medio curiosas. Yo todavía no me explico cómo podrían llegar a licitar, que es una obligación que se les mete a los estados y a los municipios, el que puedan ellos tomar un crédito con un banco. Imagínate licitar un crédito con un banco, pues si vas a pedir prestado, ¿no? Entonces, ¿quién me da la tasa más baja o cómo va a ser esto? Está interesante. Me parece que fue una de esas cosas que metieron que todavía no le acabamos de entender el porqué. Y por último, hay un tema que es relevante, está también el de Código Penal, pero hay un tema que es relevante porque se está trabajando, articulando todo el consenso para el periodo extraordinario de agosto. En este periodo extraordinario, evidentemente, tendría que ir la famosa reforma financiera, pero ayer por ahí nos enteramos, y ya ven que estamos así como que muy a tiempo de decirle las cosas, que en el Pacto por México se está cambiando la prioridad y hoy se considera que la reforma financiera, esta que se presentó en el mes de mayo, pudiera ser sustituido en el periodo extraordinario por la reforma política. Y toda vez que hay diferentes versiones, pero hay un consenso general de que el adendum realizado al Pacto por México y que dio lugar justamente al consenso o a la renovación del consenso a partir de la reforma financiera, pues tendría que incorporar necesariamente la reforma política, donde partidos políticos también están divididos en torno a ella. Lo interesante es que abre un espacio, y un espacio importante para revisar algunas de las condiciones que no acaban de gustar en el terreno financiero. Creo que va a haber cambios y probablemente será en el periodo ordinario de sesiones. ¿Ustedes cómo la ven? Interesante, ¿verdad? Y ahora pues nos tenemos que ir a un corte, pero no se vaya, porque tenemos una entrevista regresando con el diputado Antonio Padierna para hablar acerca de la reforma del Código Penal del Distrito Federal y los juicios orales. Nos acompaña en el estudio el diputado local del PRD, Antonio Padierna. ¿Qué tal? Buenas noches, diputado. ¿Qué tal, Adriana? Buenas noches. Muchísimas gracias. Bueno, diputado, para darle cumplimiento a la reforma constitucional del 2008 y por unanimidad se aprueba ya los cambios al Código Único del Distrito Federal Penal. Esta es la primera vez que, se da presunción al tema de inocencia en este país, ya que a diferencia de las normas internacionales, aquí en México te detienen y eres culpable hasta que demuestres lo contrario. Por primera vez ya nuestro Código Penal establece la presunción de inocencia. En efecto, la Asamblea Legislativa está trabajando, como tú lo viste en este periodo extraordinario el lunes pasado, con la obligación constitucional de la implementación del nuevo sistema de justicia penal en el Distrito Federal. Y hemos dado este primer paso con la presentación del dictamen y efectivamente la aprobación por unanimidad del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en donde pareciera irónico, como tú lo señalas, efectivamente, por fin vamos a tener como premisa principal, perdón por la redundancia, la presunción de inocencia. Antes llegábamos en este sistema inquisitorio pues como presuntos culpables, en donde el presunto debía demostrar su inocencia y no quien te acusaba debía demostrar la culpabilidad. Es precisamente hoy lo contrario, que vamos a partir de un sistema garantista en donde los derechos humanos y las garantías individuales sean lo primero que hay que proteger. Ahora, en esta estrategia no hubo un madruguete a lo que piensan homologar a nivel nacional, a nivel federal, el Código de Procedimientos Penales. No, fíjate que tenemos, nosotros estamos en el cumplimiento de una obligación. No queremos
que se interprete como que estamos en un nivel de competencia. Nosotros estamos cumpliendo con una obligación constitucional que desde el 2008 quedó marcada en la reforma y concluye en el 2016. Sin embargo, déjame decirte que hoy la atribución que se atrae para sí el Congreso de la Unión está todavía en un proceso de concluir el camino legislativo que debe culminar con toda reforma. Es decir, hoy se aprueba en el Congreso, tendrá que circular a los congresos locales para la aprobación correspondiente y ahorita solamente tienen la atribución. Ahora falta la elaboración del Código de Procedimientos Penales federal y en materia federal y del Foro Común. Ahora, entra el 1 de enero del 2015. Bueno, para el caso del DF, pero en el caso del Congreso de la Unión, una vez que ellos, ahora que tienen esa facultad, falta que elaboren el proyecto de su código y una vez aprobado en el Congreso Federal, quedarán abrogados todos los códigos de procedimientos penales de todos los estados de la República, incluyendo el del Distrito Federal. Como no sabemos eso cuándo ocurra, nosotros cumplimos con una obligación, claro, que inclusive no está representando hasta hoy un peso de erogación, sino simplemente el cumplimiento del trabajo de los diputados de la Asamblea Legislativa. Diputado, y dentro de todo este esquema, ¿cómo queda la parte de la construcción del nuevo sistema de justicia penal a partir de los juicios orales para hacerlos más expeditos, no solamente documental, que el juez conozca a los acusados? Hemos visto, y usted citó el presunto culpable, un ejemplo, esa película, ese documental, muy claro de cómo se imparte la justicia en México y cómo se imparte la justicia en el Distrito Federal. Fíjate que tu pregunta, Néstor, es clave, porque el código, si bien es cierto, es importante, pero es solo un instrumento. Es necesario que se complemente con todo un sistema. Necesitamos infraestructura, capacitación de funcionarios judiciales, 200 salas penales para que se pueda llevar a cabo, el conocimiento de la ciudadanía de cuál es el nuevo método de desahogar los procedimientos judiciales, defensores de oficio preparados, ministerios públicos comprometidos. Necesitamos una infraestructura carcelaria que pueda verdaderamente llevar a la reinserción social a quien por alguna razón haya cometido un delito. Todo eso hay que hacerlo aún. Por eso nosotros estamos desde hoy trabajando para que en el 2016 se complete ya la implementación del sistema. Que nuestro código de procedimientos que se aprobó en este periodo extraordinario en la Asamblea entrará en vigor el 1 de enero del 2015. Inclusive por instrucción del jefe de gobierno se entregó al Consejo de Implementación del Sistema Penal 2 leyes más, que es la Ley de Defensoría de Oficio y la de Justicia para Adolescentes, que turnaron a mi comisión y que formará parte de este paquete legislativo. Ahora, Antonio, hay un aspecto que me llama la atención. Le apostamos muchísimo a los juicios orales, lo cual a mí me gusta porque de alguna manera los juicios orales es una forma de transparentar los procesos judiciales. Pero no estaremos apostando a una idea de lo que vemos en la televisión, sobre todo en las series estadounidenses, en donde vemos a un jurado, el cual tiene que hablar, le ven el fiscal, el abogado defensor, cuando en realidad son dos cosas completamente distintas, porque eso no va a ocurrir en México. Son asuntos completamente distintos por los orígenes también jurídicos, más bien de las leyes en nuestro país. Estados Unidos es un derecho sajón, el nuestro es un derecho latino. ¿Qué es lo que al final de cuentas vamos a encontrar en la realidad? Sí, bueno, nosotros primeramente quiero decir que tenemos un derecho positivo que establece normas, reglas muy definidas de cómo se van a desahogar los procedimientos. En efecto, no estamos copiando un sistema como el sajón o como el americano, en donde en las series de televisión se ve. Aquí vamos, inclusive me atrevería a decir que en muchas ocasiones vamos a tener hasta procedimientos mixtos, porque habrá documentación todavía que se pueda, claro, que se presente. Sin embargo, la ventaja de este procedimiento oral tiene varias características que facilitan. Mira, una de ellas, en el caso del presunto culpable, por ejemplo, ¿no? Hoy hay presunción de inocencia. Hoy está obligado en este nuevo método el juez a presenciar las audiencias. En otro tiempo ni estaba, claro, ¿no? Hoy las pruebas se van a desahogar en forma oral, las que así se requieran, y además eso te va a dar la ventaja de formarte objetivamente una opinión distinta de lo que es un documento en frío, que te puede dar inclusive una opinión distinta de la realidad histórica de cómo ocurrieron los hechos.
también vas a emitir una sentencia que bien puede ser unipersonal o colectiva, en este caso dependiendo lo que las leyes orgánicas determinen en su caso, en estos ajustes al sistema penal. No es solamente como el jurado americano, no, aquí el juez va a resolver una vez teniendo el desahogo de las pruebas, pero fíjate, no va a pasar lo mismo, porque mira, el asunto de presunto culpable fue lo que detonó muchísimas de nuestras inquietudes que todos conocíamos en el sistema judicial mexicano: corrupto, ineficiente, obsoleto. Pero ¿en qué va a cambiar? Porque al final de cuentas son leyes y más leyes, pero en práctica. Y te voy a decir por qué. Porque tiene que capacitar a todos los funcionarios. Y además se tiene que invertir dinero, y otro de los aspectos, hoy en presunto culpable no sigue el asunto impune. O sea, no se ha resuelto el problema. Bueno, precisamente lo que sostengo, que te doy la razón. Te doy la razón en efecto. No va a haber ni el edificio más bonito, ni el juzgado más moderno, ni la ley más exacta o precisa lo que requiere la sociedad, si no hay un vencimiento de los viejos sistemas y las viejas costumbres e inercias que existen. No va a servir de nada si los jueces verdaderamente no se involucran. No va a servir de nada si el Ministerio Público no quiere dejar de usar los métodos del chantaje, de la intimidación a quien llega a declarar. Y dos cosas rápidas. Tenemos un tema que es muy importante. En México ha habido una gran observancia entre el Poder Legislativo y en el Poder Judicial. Las lupas, los reflectores están sobre ellos, sobre esos dos poderes, pero no sobre el judicial, y está empezando a cambiar la cosa. O sea, empieza a haber un juicio de la sociedad sobre el Poder Judicial, sobre su actuación, y además la parte importante, la impunidad que genera que un poder judicial no funcione. Es lo que hace que nuestra estructura social pues cada vez está en riesgo, tambaleante, dubitativa. No logramos crecer como sociedad porque no tenemos un poder judicial fuerte, profesional, eficaz, que nos dé certeza, que no haya impunidad, seguridad jurídica. No, definitivamente, mira, la reforma está orientada precisamente que está encadenada no solamente a la reforma constitucional del 2008, sino a la del 2011, en el artículo primero constitucional, que debe prevalecer la garantía y el respeto a los derechos humanos. Entonces, hoy no podemos concebir una ley sin derechos humanos. De esta manera, y dicho al revés también, no habrá derechos humanos sin ley. Tenemos nosotros que comprometernos todos, en todos los niveles. Si no hay un compromiso social, no va a haber ningún cambio palpable para la sociedad. ¿Qué es lo que queremos? Certeza jurídica. Queremos llegar y ver a un juez sin tener miedo. Queremos llegar a denunciar a un ministerio público que nos atienda, que no nos deje horas allí afuera. Queremos nosotros tener la certeza de que si por alguna desgracia alguien llega a ser detenido, pues saber de quién te acusa y por qué, y cuáles son tus derechos y tus garantías. Hoy se establece, a diferencia del sistema anterior, que tú podías declarar frente a persona de tu confianza, o sea, que puede ser tu amigo. Ahora será ante un juez abogado, que sea abogado con títulos. Así es. Bueno, sin duda los mexicanos merecemos justicia en este país, y qué mejor que este Código Penal único en el Distrito Federal, y que bueno, ahora será también a nivel federal si es que se aprueba en el Congreso. Muchas gracias, diputado, estaremos pendientes de este tema y ojalá que sí se aplique en esta ciudad donde un vaso de agua y una orden de aprehensión no se le niegan. Muchas gracias, diputado. Y bueno, los invito a participar en el debate en redes sociales sobre corrupción con el hashtag Ciudad Sin Corrupción. Por una ciudad libre de corrupción, Ciudad Sin Corrupción. Participen con este hashtag en las redes sociales. Y bueno, Círculo Editorial Azteca y Editorial Alfaguara le presentan el libro Texas de Carmen Bollosa. Aquí está el libro y los invitamos a que lo compren y lo lean. Y bueno, formen parte de este círculo, Carmen Bollosa, formen parte de este Círculo Editorial Azteca. Y fíjate, antes de despedirnos, yo quiero manifestar mi solidaridad con un editorialista del periódico Reforma, más bien, que ya no está trabajando en Reforma. Yo lo felicito por ya no trabajar en ese periódico, que definitivamente es un periódico de los peores que han destrozado el periodismo en que deforma, en lugar de informar. Juan Enrique Cabot, y definitivamente no le publicaron una columna. Esa columna pues lleva algunos datos interesantes sobre el lavado de dinero. Estamos solidarizándome yo en lo personal contigo, porque considero de que pues si tú escribes algo y tiene las bases y tiene los argumentos, tu firma es la que lo avala.
Y al final de cuentas, Reforma no quiso para nada publicarlo por sus propios intereses. Y son los intereses de ellos, que siempre, pues, basta nada más hacerlo con censura. Víctor, una muestra más de que no podemos confiar en la que no tiene credibilidad este periódico Reforma. Después de su periódico ese policíaco que sale ahí, que es una porquería llamado Metro, de verdad, es una vergüenza. Donde promueven la prostitución de menores y cosas terribles. Bueno, pues ya nos vamos. ¿Cuál es? Por cierto, pueden mandarme sus mensajes por Twitter. El mío es Pechica Sánchez Vanos. El mío es Azarú. El mío es @Nes Ojeda. Diputado, ¿usted tiene Twitter? Así es @Padierna. @Padierna_bajo. Muy bien. Desde las cámaras, Y ¿sabe qué? Por favor, no deje de escribirnos, darnos su opinión a través de nuestro correo electrónico, que es desde las cámaras @proyecto40.com.mx, proyecto 40 con número, y también, obvio, nuestro Twitter, que es @desde las cámaras. Pásela bien, cuídese mucho. Hoy es jueves. Hay que darnos una vuelta, ¿no? ¿A dónde nos vas a llevar? Es previernes. Es previernes. Hoy es día de mi fiesta, No, pues ya es viernes.